Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor: El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí Jesucristo está hablando en una de las fiestas muy importantes para los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Y esta era una de las pocas fiestas en donde todos los judíos peregrinaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y Jesucristo está en el templo, en medio de la multitud, y está enseñando. Y obviamente, en la opinión de la gente, habían seguidores y detractores de Jesucristo. Muchos consideraban que él había venido de parte de Dios como maestro, como se lo dijo Nicodemo. Y otros también pensaban que Jesucristo enseñaba una doctrina contraria a la ley de Moisés, contraria a la palabra de Dios. De hecho, lo acusaban de quebrantar el día sábado. Entonces vemos que había una opinión dividida acerca de Jesucristo. Pero si bien había una opinión dividida, por ambos lados, tanto sus seguidores como sus detractores se maravillaban. Como muchas veces ocupa esta palabra la escritura, quedaban atónitos con la enseñanza con que Jesucristo o con la enseñanza que Jesucristo exponía, predicaba, o con la autoridad con que Cristo enseñaba las verdades espirituales. Entonces vemos que muchos se maravillaban porque conocían a Jesucristo. Muchos de ellos, yo creo, lo más probable es que lo conocían desde pequeño. Muchos de ellos incluso decían de forma despectiva: ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María y de José el carpintero? Y aquí incluso en el versículo 15, un versículo más atrás, dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces vemos cómo la gente se maravillaba. Y se maravillaba obviamente por la enseñanza, porque decía: este enseña como uno que tiene autoridad. En aquel entonces habían maestros de la palabra de Dios, maestros de la Torá, y había maestros o rabinos que tenían autoridad, maestros, rabinos con autoridad. Y cuando a Jesucristo lo comparan o lo identifican, cuando él hablaba, lo identifican con estos maestros que tenían autoridad para poder enseñar la escritura, la ley, la Torá, y para poder interpretarla y dar nuevas interpretaciones de la Torá. Esos eran los maestros con autoridad. Y Jesucristo hacía esto. Por eso cuando él muchas veces dijo, bueno, en una ocasión él dice: oíste que fue dicho, pero yo les digo. Entonces, hay una interpretación de la ley, pero yo les digo ahora. Ahora Jesucristo lo que estaba haciendo no era ir en contra de la ley, sino que dar una buena interpretación de la ley. Y ahí es donde está el hecho de que la gente se maravillaba, porque la enseñanza de Jesucristo era nueva. ¿Por qué? Porque la forma en que él enseñaba y aplicaba la ley era totalmente contraria a lo que los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos enseñaban en aquel entonces. Lo que ellos hacían era sobrecargar a los judíos, al pueblo judío, con reglas, con instrucciones, con tradiciones que al final impedían que ellos pudieran cumplir la ley. Si ya era difícil cumplir la ley y los mandamientos de Moisés, era mucho más difícil cumplir con toda la tradición que estaba encima de la ley y que apuntaba hacia el cumplimiento de la ley. Entonces, obviamente la enseñanza de Jesucristo era totalmente nueva y la gente se maravillaba de la autoridad con que le enseñaba. Además, aquí está Jesucristo en el templo, en Jerusalén, y un lugar público y además importante para el pueblo judío, porque eran los centros de adoración, el templo, Jerusalén. Entonces había un peso encima de Jesucristo y una responsabilidad, porque él se encontraba en un lugar importante para los judíos. Y aquí Jesucristo hace una aclaración muy importante: que su enseñanza no era propia, sino que le enseñaba la doctrina de Dios. Y ahí radica la autoridad y la importancia de la palabra de Dios, porque él hablaba conforme a la voluntad de su Padre. Él hablaba y él obraba de acuerdo a lo que su Padre le había encomendado. No hablaba palabra que su Padre no le dijera, y no hacía algo que su Padre no le había dicho que hiciera. Y eso es importante, porque ahí radica el poder, la autoridad y la eficacia de la palabra de Dios. El que habla por su propia cuenta, dice Jesucristo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesucristo él dejó claro que él no hablaba de su propia cuenta, ¿ya? Él no hablaba de sus propios deseos. Él hablaba lo que el Señor le había encomendado, la doctrina de Dios. Y el que quería hacer la voluntad de Dios
iba a reconocer que esa doctrina venía directamente de parte de Dios y que no era una doctrina humana, no era sabiduría humana, sino que era sabiduría divina, que era la palabra de Dios. Entonces Jesucristo dice que el que habla de su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, así como Jesucristo, Él hacía las cosas, Él decía, hablaba, enseñaba y hacía para que la gloria de Dios se manifestara o para que la gente glorificara el nombre de Dios, no para que Él sea exaltado. De hecho, Él siempre cuando sanó a la gente, ¿qué le decía? No lo digas. Vete, no peques más, no lo divulgues. ¿Por qué? Porque Él no buscaba su propia gloria. Él buscaba la gloria de Dios. O él se gozaba, o Él se alegraba en que Dios fuera glorificado. Este es verdadero, el que habla de parte de Dios. El que busca hacer la voluntad de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces muchos acusaban a Jesucristo de que quebrantaba el sábado, que quebrantaba la ley de Moisés cuando Él hacía milagros, prodigios, cuando Él hacía señales. Pero como les decía, Jesucristo no vino a quebrantar la ley, sino que Él vino a darle una buena y correcta interpretación. Muchos lo acusaban, pero en Él no había injusticia. Su testimonio era verdadero, su enseñanza era verdadera, era correcta. ¿Por qué? Porque hablaba conforme a la voluntad divina y no conforme a su propia voluntad. Entonces aquí esto es una palabra que nos da a entender a nosotros cuál es nuestra autoridad para poder enseñar, cuál es nuestra autoridad, en qué nosotros nos basamos para poder enseñar, para poder hablar, para poder predicar. Y la respuesta es que nuestra enseñanza proviene directamente de la palabra de Dios, que nuestro testimonio está basado en la palabra de Dios, que la voluntad que nosotros hacemos es la voluntad de Dios y no es nuestra voluntad. Porque cuando nosotros hablamos de acuerdo a nuestra propia cuenta, estamos buscando nuestra propia gloria. Si hablamos lo que nosotros queremos hablar, lo que nosotros pensamos que es lo correcto y no lo que la palabra de Dios dice que lo que es correcto, nosotros estamos hablando de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos que es bueno. Y cuando nosotros hablamos humanamente y no divinamente y no basado en la palabra de Dios, no respaldados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, no dirigidos por Él, nosotros hablamos humanamente. Nosotros hablamos palabras humanas y eso se va a quedar solamente en eso. En palabras, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nuestro testimonio, nuestra predicación está basada en la palabra de Dios, argumentada, basada en la palabra de Dios, nuestra palabra es eficaz, tiene autoridad. Y como dice su palabra, esta palabra no volverá vacía. Y como hablábamos anteriormente en otras reflexiones bíblicas, la palabra de Dios puede pasar el tiempo, pero permanece para siempre, porque es la palabra de Dios. Y esa es la autoridad. Esa es en donde radica nuestra autoridad como predicadores, como hombres y mujeres que anunciamos la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Esa autoridad radica en que nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos basamos ¿ya? En la palabra de Dios, en la doctrina de la palabra de Dios, de la Escritura. Como dice Timoteo, y también lo vimos en alguna reflexión hace un tiempo atrás, muchos en los últimos tiempos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a los que hablan por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque ellos buscan su propia gloria. El apóstol Pedro dice que muchos harán mercadería del Evangelio de ustedes. ¿Por qué? Porque solamente buscarán el beneficio propio. Solamente van a buscar satisfacer sus necesidades, su ego, su propia persona, pero no hacer la voluntad de Dios y no hablar en nombre de Dios. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos entender, que nosotros como instrumentos de Dios, como predicadores de Dios, como evangelistas, como quienes predicamos y anunciamos la palabra del Señor y enseñamos también en nuestra iglesia, tenemos la obligación de que nuestra predicación sea una predicación fundamentada en la palabra de Dios, no en nuestros conceptos humanos, no en nuestra sabiduría, no en nuestra teología, sino que en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la teología bíblica. No en lo que yo pueda decir, no en lo que yo pueda argumentar, sino en lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando yo hablo por mi propia cuenta voy a tener
voy a tener mucha más responsabilidad ante Dios, porque voy a guiar al error a muchos. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios, yo estoy seguro que estoy guiando a las personas en lo correcto. Estoy guiando a las personas a hacer la voluntad de Dios. Y la gente que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender y va a ver que lo que enseñamos, que lo que predicamos, que lo que hacemos, que lo que expresamos viene directamente de parte de Dios. Y si viene directamente de parte de Dios, entonces nuestro testimonio es verdadero, nuestra predicación es verdadera y no hay injusticia en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la verdad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios y de la autoridad de Dios. Esto quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que Dios les bendiga y nos estamos viendo ya en una próxima reflexión de su palabra. Que Dios les bendiga.